Bueno, con permiso, yo voy a presentar a Eugenia Villanueva, presidenta de la Asociación Venezolana Amigos del Arte Colonial, quien va a hacer las palabras de apertura. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eugenia Villanueva, soy la actual presidenta de la Asociación Venezolana Amigos del Arte Colonial, como dijo Luis. Tengo el gusto de estar aquí para presentarles la última conferencia de este ciclo que hemos denominado Grandes Polémicas Históricas de los siglos XIX y XX. Este ciclo surgió de esta bellísima alianza del Museo de Arte Colonial de Caracas, Quinta de Nauco, y de la Academia Nacional de la Historia. Esperemos que sigamos teniendo muchos más eventos y mucho más que ofrecer de esta bonita alianza. Ya le voy a dar la palabra a Carole Leal de la Academia para presentar a nuestro ponente de hoy, pero antes de eso también quería aprovechar de pedirles que, bueno, que sigan tanto el museo como la Academia en redes y presentarles este nuevo ciclo de charlas que va a presentar el museo, que es la música en Venezuela, imposición, tradición y renovación, con María Antonia Palacios, para que todos los interesados se inscriban y corran la voz también. Muchas gracias y ahora los dejo con Carole. Bien, muy bueno, María Antonia Palacios. Bueno. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? De nuevo muy contenta por este reencuentro. Hoy cerramos la última polémica del segundo ciclo y me voy a permitir leer unas palabras que me mandó el doctor Edgardo Mondolfi, quien iba a presentar a la doctora Ocarina Castillo. Me permito leerlas. La polémica que hoy nos corresponde abordar para cerrar el segundo ciclo de las tres polémicas históricas es una muy cercana a lo más sensible de nuestra epidermis como sociedad, puesto que no hablamos de otra cosa que de lo que significa justamente el diseño militar 1948-1958. Si el diseño militar fue siempre un tema epidérmico, delicado y sensible durante el régimen democrático hasta 1999, lo ha sido mucho más ahora cuando bajo otras circunstancias y otras modalidades nos hemos venido acostumbrando más de 60 años después del fin del régimen militar a ver otra vez la presencia del movimiento castrense copando los escenarios políticos. Pero además, o por lo general, el diseño militar ha sido un tópico que ha girado fundamentalmente en torno al mismo común denominador de la polémica, la represión, la censura, dejando por fuera otros aspectos de la dinámica de esa coyuntura que se han visto desestimados. Nuestra ponente de hoy es justamente una acuciosa examinadora de esos otros aspectos del diseño militar. Y con ello paso a presentar inmediatamente a la doctora Ocarina Castillo. Es antropóloga de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Historia Contemporánea de Venezuela por la Universidad Central de Venezuela, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela de la Escuela de Sociología. Fue secretaria de la Universidad Central de Venezuela entre 1996 y el 2000, directora de Cultura de la Universidad Central de Venezuela entre 1988 y 1992, fundadora y docente del programa Samuel Robinson, un tremendo programa, por cierto, coordinadora del programa de cooperación interfacultades, fundadora del área de docencia e investigación Antropología de los Sabores y coordinadora del diplomado Alimentación y Cultura en Venezuela. Es además integrante de la Academia Venezolana de Gastronomía. Es autora de numerosas publicaciones sobre temas históricos y culturales. Entre otros, voy a citar Colombia y Venezuela, Historia, Alimentación y Saberes Compartidos, que acaba de ser publicado y mañana se presenta oficialmente, año 2020. Es un hermosísimo libro. Los panes en Venezuela, del año 2014. Anotaciones sobre gastronomía. Un hombre, un dilema, un homicidio, Carlos Delgado Chalbó. Doris Well, en el 2009. Carlos Delgado Chalbó, ya lo leí, perdón, disculpen. Y finalmente Los años del bulldozer, política e ideología 1948-1958, que es el tema que va a tratar, la polémica con la cual cerramos el segundo ciclo. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Doctora Ocarina, suya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo estoy muy agradecida de
formar parte de este ciclo, muy agradecida a los amigos del Museo de Arte Colonial que conjuntamente con nuestra Academia Nacional de la Historia han hecho posible esta alianza que ha sido tan estimulante y realmente tan importante para todos esos asiduos, no sé cómo llamarlos, casi que tendríamos que inventar un término para este formato. Pero los asistentes, los participantes en todas estas conferencias. Efectivamente, como muy bien acaba de decir el doctor Mondolfi, la década del 50 es una década muy interesante. Creo que siempre fue una década muy atractiva para el estudio desde distintas perspectivas, por todo aquello que tiene que ver con el espíritu moderno que llega a nuestro país y sobre todo a nuestra ciudad capital en esos años, y todas las transformaciones que no necesariamente relacionadas en forma directa y estricta con el proceso político y social, sino en muchos casos transformaciones que tienen que ver con procesos que se estaban decantando desde el punto de vista sociocultural en toda la región, impactaron nuestro país y impactaron nuestra ciudad. A mí me gustaría comenzar diciendo que efectivamente a lo largo de esos 10 años vamos a ver la confluencia de tendencias, procesos de diversa índole, una compleja red de interacciones, innovaciones, oposiciones, fusiones, pero que definitivamente cambiaron la cara de nuestro país y de la ciudad de Caracas. Yo quisiera comenzar haciendo una referencia a la historiografía de esta década, porque me parece que es muy útil comentarlo. Y a mí me gusta organizar esta historiografía de la década en 3 momentos. El primer momento podríamos decir que abarca desde los años 50, incluye los años 60 y los años 70, es decir, llega hasta los años 70. Y en este primer momento vamos a conseguir muchos textos hechos por autores que alternaron con el régimen militar, ya fuese desde la posición de simpatizantes o desde siendo colaboradores o desde la posición de francos opositores. Es decir, gente que son, por llamarlo así, protagonistas de alguna manera de este periodo. De tal forma que estos primeros textos han sido calificados como textos que pudieran enmarcarse en la leyenda dorada de los colaboradores y la leyenda negra de los opositores y de los críticos. Está muy, allá hay una representación muy grande de textos testimoniales y fundamentalmente el tema que la mayor parte de estos trabajos concentra es el tema político. Está centrado en lo político, en la interrupción del proceso democrático, la crueldad de la dictadura, el poder militar, el autoritarismo militar, el surgimiento y las alianzas y avatares de los diferentes partidos políticos. Eso diríamos que es el primer momento. De ese momento, pues, hay algunos textos francamente muy emblemáticos, e incluso algunos que pudiéramos considerarlo como parte de la narrativa de la dictadura. El segundo momento lo ubicamos en la década de los 80. Y ya este segundo momento se abre un poquito más el análisis y ya no solamente se trata de textos de análisis político y testimonial, sino que comienzan a realizarse y a divulgarse investigaciones que en este segundo momento van a ser fundamentalmente investigaciones sobre temas económicos y sociales. En su mayor parte, este segundo momento es una toma de distancia respecto a lo que fue el primero, una toma de distancia metodológica y analítica respecto a las visiones tan polarizadas del primer momento, con lo cual se abren nuevos horizontes de investigación.
se incorporan muchas fuentes orales y se incorporan también fuentes documentales. Y se comienzan a plantear nuevas incógnitas. Yo pienso que soy parte de la generación que presentó sus trabajos en la década de los 80. Mi primer trabajo sobre este periodo fue específicamente sobre la situación de la agricultura y las políticas agrícolas en los años 50. El tercer momento es de los 90 para acá, es un momento mucho más amplio y por supuesto ya aquí en este tercer momento hay una diversidad de temas, de ángulos, de enfoques, de posibilidades. Hay un espectro muy variado de problemas que incluyen la literatura, la arquitectura, el arte, la música, la gastronomía incluso. Es decir, ya estamos hablando de investigaciones que pudiéramos llamar monográficas, muchas de ellas cuidadosamente documentadas y que interpelan la cada vez mayor información disponible en nuestros archivos, en nuestras bibliotecas y por supuesto también la información oral. Pudiéramos decir que de los 90 para acá hay una frondosa cosecha de publicaciones y que se ha hecho de alguna manera fue muy importante hasta comenzado el nuevo siglo y que quizás en este momento pudiera tener algunos elementos que, como decía la presentación de Edgardo, tienen que ver con la comparación y el análisis de situaciones con nuestra cotidianidad sociopolítica actual. Hecho esta referencia a las fuentes, me gustaría también ahora precisar la década, porque la década, a pesar de que estamos acostumbrados a hablar de la década del 50, la década no es exactamente igual, sino al contrario, la década tiene también tres momentos. Un primer momento que es el que se inicia con el golpe institucional de las Fuerzas Armadas el 24 de noviembre de 1948, que destituye al maestro Gallegos, y cuando se instaura la Junta Militar de Gobierno presidida por Carlos Delgado Chalbaud, dura exactamente 24 meses, se acaba con el primer magnicidio, creo que único de la historia contemporánea de Venezuela, el asesinato de Carlos Delgado Chalbaud en noviembre de 1950, y allí se constituye una junta de gobierno que ya esta vez no va a ser junta militar, sino junta de gobierno presidida por Germán Suárez Flamerich. Y finalmente el gobierno ya de Marcos Pérez Jiménez, que se inicia como presidente provisional a partir de las elecciones fraudulentas de 1952, se consolida como presidente constitucional en abril de 1953 y se mantiene en virtud del plebiscito de 1957 hasta el 23 de enero de 1958. En pudiéramos establecer en ese periodo de mandato de Marcos Pérez Jiménez una primera etapa de auge y hegemonía que a mí me gusta poner como límite casi mediados del año 1957, específicamente 1 de mayo de 1957, cuando me parece que se hace mucho más visible y evidente el periodo de la crisis que va a culminar en enero de 1958. Para poder adentrarnos en esto de cómo juzgar estos años, voy a centrarme en algunos temas clave. El primero de esos temas clave lo he llamado la dictadura militar desarrollista. La dictadura militar desarrollista porque evidentemente los militares que asumieron la acción institucional de las Fuerzas Armadas el 24 de noviembre lo hicieron basado en su espíritu de cuerpo, disciplina y visión mesiánica
desplazando a los civiles con los cuales se habían asociado en octubre de 1945 y de alguna forma estableciendo un régimen militar que constituyó uno más de los proyectos que empezaron a surgir en América del Sur en lo que se llamó la Internacional de las Espadas. Cabe preguntarse el carácter de estos militares. Evidentemente, estos insurgentes enfatizaban en su papel de garantes de un proceso de modernización en el plano económico y social, que según ellos iba a redimir al país de la improvisación y del sectarismo partidista que había imperado en los años anteriores. Es importante decir que en esta insurgencia de los militares está siendo muy claramente visible la visión geopolítica y estratégica de los militares de América del Sur y visión geopolítica y estratégica en la cual le dieron mucha importancia al tema de la industrialización, de la soberanía nacional y el desarrollo expansionista en la región, insistiendo mucho en una frase que decía que querían colocar al país en un lugar elevado dentro del concierto de naciones. Durante los primeros años correspondientes a la Junta Militar de Gobierno, en la persona y en las declaraciones y en los documentos del presidente de la Junta, Carlos Delgado Chalbaud, prevaleció el discurso de la interinidad de los militares en el poder y el retorno a la institucionalidad democrática. Pero esto no fue compartido por los otros integrantes de la Junta Militar. Además, independientemente del discurso y de la convicción expresa de Carlos Delgado Chalbaud, lo cierto era que la Junta estaba tomando decisiones políticas, como disolver al Congreso Nacional, las asambleas legislativas, los consejos municipales, el Consejo Nacional Electoral, inhabilitar al Partido Acción Democrática e inhabilitar la Central de Trabajadores de Venezuela. Con la fuente con la que contamos hoy en día, pudiéramos entonces decir, analizar que esa Junta Militar de Gobierno, esos 24 meses, ese triunvirato fue un ensayo de coexistencia de dos maneras muy distintas de entender la política y de entender el futuro y el diagnóstico del país. Por un lado, la visión militarista cargada de todo un conjunto de herramientas y de significaciones y que tenía que ver, como decíamos antes, con las experiencias que se están dando en América del Sur, que estaba en la mente de Pérez Jiménez y en la mente de Llovera Páez, y por otro lado, la visión más cercana al civilismo que mantenía Delgado y que en la cual lo acompañaba un sector muy pequeño de militares que lo rodeaban y que en el argot de la época se le llamaba los militares académicos, los militares académicos, los militares de escuela, los militares profesionales. Estas discrepancias fueron muy visibles cuando revisamos la documentación, muy visibles en diferentes cosas, no solamente en los programas, en los proyectos, sino también frente a situaciones y eventos muy específicos como la huelga petrolera de mayo de 1950, la represión que a raíz de esa huelga se desató contra el Partido Acción Democrática y que se extendió después al Partido Comunista de Venezuela. Otro de los elementos claves de disputa y de no entendimiento fue la creación de condiciones para establecer el estatuto electoral, promulgar el estatuto electoral para a partir de ese momento poder convocar elecciones. Esto fue una muy viento en contra toda esa decisión, se logró hacer la comisión, se logró arrancar, se logró hacer el proyecto del estatuto electoral y justo en ese momento ocurrió el magnicidio.
En la pugna de estas visiones y proyectos, pues la salida de Delgado de la Junta, no de la presidencia, sino de la Junta y del panorama político del elenco gobernante, bueno, contó de alguna forma constituyó una situación de cierto alivio para no solamente para los sectores más militaristas del propio triunvirato, sino para otros sectores que tenían frente a él muchas diferencias. Es decir, había civiles descontentos, había muchas críticas del grupo uribante, había lopecistas y medinistas inconformes, y había una cantidad de filomilitaristas en diversas instancias y grupos que lo que querían era la consolidación, pues, del poder en manos de los militares. De tal forma que todos los eventos que ocurrieron y que liderizó Rafael Simón Urbina, sin pretenderlo, se convirtieron en un catalizador de todas esas oposiciones. Y después de la desaparición, de la muerte de Delgado, del asesinato de Delgado, la figura del hombre fuerte, la figura de Marcos Pérez Jiménez, se fue apropiando de la escena política y militar. Desde un principio, desde los inicios de la Junta Militar de Gobierno, se había comenzado a decantar una suerte de discurso que tras el nombre Nuevo Ideal Nacional, NIN, enunció Pérez Jiménez por primera vez en la Convención de Gobernadores de Estados y Territorios Federales en marzo de 1949. Ya para el año 1951, esa formulación genérica, imprecisa, ya había adquirido cuerpo, ya tenía vocería, ya tenía una serie de argumentaciones y se resumía en una frase que seguramente todos nosotros hemos oído en algún momento: el mejoramiento moral, intelectual y material de los habitantes y la transformación racional del medio físico. El nuevo ideal nacional, si bien para algunos es simplemente un recurso estrictamente retórico, repetitivo, improvisado, para otros, dentro de las cuales me incluyo, constituye un proyecto modernizador y desarrollista. Es una manera de darle cuerpo a un discurso que trata de impulsar unas ideas modernizadoras y desarrollistas para la sociedad venezolana, y que toma una cantidad de ingredientes, de fuentes y de autores de distintas procedencias que en algún momento me llevaron incluso a plantearme la influencia del nacerismo, la influencia del positivismo, la importancia de la presencia de la ciencia y de la técnica como elemento modernizante y desarrollista. Es decir, todo lo que está contenido en ese discurso del nuevo ideal nacional se centra en la búsqueda del orden, del progreso, liderizado por una vanguardia integrada por las Fuerzas Armadas y por una tecnocracia despolitizada que tiene como principal característica desplazar y excluir los partidos políticos. Además, tiene un gran acento anticomunista, bueno, como se estilaba pues después durante la Guerra Fría y en general en los países latinoamericanos para la época. No necesariamente estos postulados y las principales formulaciones de este gobierno militar son idénticas a las que se estaban dando en otros países de América del Sur. Hay algunos elementos en ese perfil que son característicos, y sobre todo esa visión de tener el desarrollo económico como meta. Para Irving y Miset, en su texto se refieren a este gobierno y dicen que es el único gobierno pretoriano, gobernante corporativo que conoció el siglo XX en Venezuela.
el proyecto, en la visión del nuevo ideal nacional, el proyecto modernizador, como decíamos, protagonizado por las Fuerzas Armadas y la tecnocracia despolitizada, pues se centraba en la disciplina, las ideas de orden, eficacia y profesionalización de los militares que pudieran garantizar por encima de los intereses individuales la construcción de la unidad nacional y la conducción del país. El progreso y la transformación, entonces, dentro de este discurso, era un elemento legitimador que tenía que ver era con esta concepción de desarrollo, y de desarrollo basado en la industria pesada, de desarrollo basado en la soberanía nacional, y que por lo tanto podía de alguna forma esconder represión, abusos de poder, conculcación de libertades o derechos, tergiversación de principios y normas jurídicas. Es decir, lo fundamental era mantener el régimen y continuar esa obra de mejoramiento permanente, frente a lo cual cada vez de manera más clara se evidenció que no se entendían ni se admitían críticas. De esta forma es posible concluir que este proyecto desarrollista pretendía el crecimiento industrial, particularmente referido a las industrias básicas, la expansión del mercado interno, el aumento y diversificación de la producción agrícola, a fin de lograr un estilo de desarrollo que ratificara la vinculación conformante de Venezuela dentro del sistema capitalista mundial del momento. Me parece pertinente los comentarios que en su momento hizo nuestro economista Domingo Felipe Maza Zavala cuando calificó al perejimenismo como un proyecto estratégico militar y de expansión geopolítica que se correspondía con una tendencia sudamericana independiente de los postulados de la CEPAL y de Norteamérica, y que tenía algunas coincidencias con los postulados de Argentina, Perú y otros países. El proyecto de Perón, de Odría y hasta cierto punto de Rojas Pinilla en Colombia, que son los que guardan algunas similitudes con lo que vivimos en Venezuela. En lo que respecta a la CEPAL, me gustaría comentar que en 1949 la CEPAL promulgó un estudio muy importante que se llamó Estudio Económico de América Latina, como consecuencia de lo cual durante los años 50 y principios de los 60 emprendió una serie de investigaciones de levantamiento de información estadística histórica en los diferentes países de la región. A la CEPAL le preocupaba el tema de la agricultura, de la industria y el rol del Estado. Y el tema de la modernización, de la reforma agraria, la productividad, el empleo y el avance tecnológico. Quizás por estos temas que eran tan importantes y que de alguna forma estaban dentro de la agenda del gobierno militar, se le hizo una invitación en el año 1957 al economista brasileño Celso Furtado, investigación de la CEPAL y director de la comisión que llevaba a cabo el estudio que acabamos de comentar, para que viniese a Venezuela y calibrara la gestión del gobierno. De esa visita nos legó un informe que se llama El desarrollo reciente de la economía venezolana, en el cual hizo algunas formulaciones críticas sobre bueno, las cosas que estaba viendo en el caso venezolano. Este informe no se llegó a publicar nunca, se ha publicado ahora muy después y constituyó un informe crítico. Orlando Araujo en su libro dice que quizás en el informe de Furtado se señalaba la deformación del proceso, algunos peligros, y que definitivamente, como no fue una bendición de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, como no fue una calificación de excelente, no le convino pues al gobierno que un personaje del prestigio latinoamericano de Furtado
pudiera haber hecho algunas consideraciones críticas. Pasemos ahora de esos planes, de ese proyecto, ¿en qué consistió la obra material del régimen? Entonces, la obra material del régimen tuvo que ver con la injerencia del Estado en la vida económica. Y de alguna manera entonces podríamos calificar a ese Estado como un Estado productor, centralizado y altamente represivo en lo que se refiere al ejercicio de los derechos ciudadanos y particularmente de los derechos políticos. Me gustaría también comentar que en el año 1952, otro economista norteamericano llamado Milo Perkins vino a Venezuela e hizo un análisis de la situación venezolana. 1952. Milo Perkins vino a petición del Banco Central de Venezuela. Y Milo Perkins hizo en su informe, en sus consideraciones iniciales, hablaba y sostenía el desarrollo verdaderamente excepcional que estaba teniendo Venezuela en los últimos 25 años y se refería a lo que él consideraba que debía ser las prioridades de los recursos petroleros que tan frondosamente estaban llegando al país. En sus conclusiones, insistía en la necesidad de crear un organismo de planificación, de aumentar las fuentes de trabajo, de alguna manera abocarse al desarrollo industrial y creando además entes financiadores y aprobando medidas proteccionistas para las industrias productoras de alimentos, vestido y vivienda. Perkins habló también del desarrollo agrícola bajo una consigna que era producción creciente a costos menores, créditos agrícolas, obras de irrigación y la capacitación del personal, lo cual implicaba planes de desarrollo educacional, educación formal, vocacional y educación extensiva a diferentes oficios, instrucción práctica y cursos de entrenamiento. Estas conclusiones del informe de Milo Perkins es imposible saber hasta dónde fueron escuchadas o no, pero lo cierto del caso es que guardan importante relación con lo que, de acuerdo al análisis que podemos hacer de las fuentes disponibles y muy especialmente de las series estadísticas del Banco Central, lo que nos dice por dónde fue la acción económica del régimen. Me gustaría comenzar señalando que en 1953, en esa línea que Perkins lo mencionaba, como consolidación del Estado productor, se creó la Oficina de Estudios Especiales de la Presidencia de la República como ente consultor y planificador responsable de la formulación de proyectos de destacada importancia y de coordinar su viabilidad e instrumentación. Esta Oficina de Estudios Especiales estuvo dirigida por el teniente coronel Llovera Páez y como subdirector contó con el mayor Maldonado Michelena. Y algunos de los proyectos que fueron coordinados por la Oficina de Estudios Especiales fueron la Industria Siderúrgica Nacional, el Programa de Becas de Profesionales en el Exterior, el Banco Nacional de la Vivienda, la Ley de Seguridad Social del Empleado Público, la Fábrica Nacional de Materiales de Guerra y algunas otras medidas de tipo administrativo. Una segunda línea de esta obra material del régimen fue la industria pesada. Y en este sentido se le confirió especial importancia al establecimiento de las industrias básicas, la siderúrgica y la petroquímica. Pero, ¿cuál fue el detalle fundamental? Que ambas fueran de carácter nacional y control reservado al Estado, acorde no solo con fines económicos, sino con fines estratégicos
geopolíticos y de bienestar social, incluyendo intereses en objetivos estrictamente militares, como por ejemplo la producción de armamentos en la siderúrgica y de explosivos en la petroquímica. Una cosa interesante es que en la revista de las Fuerzas Armadas, ya desde los últimos años de la década del 40, y muy específicamente durante toda la década del 50, nosotros podemos observar y analizar una cantidad de artículos de diferentes coroneles, mandos, generación media de las Fuerzas Armadas, sobre, escribiendo sobre el tema de la profesionalización, la modernización de las Fuerzas Armadas y muy especialmente sobre el desarrollo industrial. Es decir, eso fue una constante en los artículos de la revista de la Fuerza Armada y en particular en algunos de los autores que allí aparecen reseñados. En lo que se refiere a la construcción de la siderúrgica, pues fue muy interesante cómo el Estado perejimenista bloqueó las expectativas que desde 1946 se venían estructurando en torno a lo que se llamó el Sindicato Venezolano del Hierro, y finalmente cuando se iniciaron los estudios de la Oficina de Estudios Especiales, el gobierno anunció sus propios planes para la construcción de la siderúrgica, convocó una licitación a la cual concurrieron 11 empresas y se le otorgó la buena pro a la firma italiana Fiat, culminando con un contrato entre el gobierno nacional, la Fiat y la Innocenti Sociedad Generale por la industria metalúrgica mecánica. Para establecer una planta con capacidad de producir 421.500 toneladas anuales de hierro. Y por supuesto eso implicó un programa de becas muy especiales para la formación de los recursos humanos, del personal que en sus diversos niveles operaría la empresa. La construcción de la planta se inició en 1956 con la meta de comenzar a operar en 1958. En lo que respecta a la petroquímica, los estudios se iniciaron en el 53 y se arrancó la construcción en 1956 en la planta de Morón, y tenía, bueno, como objetivo el estudio y desarrollo de las industrias destinadas al aprovechamiento de minerales, hidrocarburos y en especial el gas natural. Otra de las líneas era el apoyo y el reforzamiento de una línea de industria ligera de capital venezolano y extranjero. Y aquí fue muy clara la posición del gobierno. Mientras que la siderúrgica y la petroquímica eran exclusivamente competencia del Estado, muy por el contrario, esta línea de industria ligera podía ser de capital estrictamente venezolano o de asociaciones entre capital venezolano y extranjero. Era un crecimiento industrial caracterizado por alta utilización de capital y bajo empleo de la mano de obra, sustentado en un proceso de mecanización y automatización y organizado en forma concentrada y monopólica, que contó con el financiamiento a través de la Corporación Venezolana de Fomento y del Banco Industrial de Venezuela, y que para lo cual el Estado se comprometió a dar las condiciones económicas y el disciplinamiento social, le hace bien, disciplinamiento social, para que la inversión foránea se sintiera en condiciones de seguridad para poder invertir frente a medidas laborales y sociales que facilitaran pues el desarrollo de estos proyectos. En tal sentido, se pusieron en práctica a través del Ministerio de Fomento algunas medidas proteccionistas, pensando en esta línea industrial, pero lo más interesante tuvo que ver
sobre todo con los planteamientos y las solicitudes de productores y de empresarios que querían defender sus desarrollos y sobre todo en la producción de calzado, textiles, sardinas, conservas de pescado, productos envasados de tomate, frutos tropicales, galletas, cauchos, medias y calcetines, alimentos concentrados y galletas. Todas estas demandas se canalizaron a través de asociaciones empresariales y muy especialmente a través de Fedecámara y terminaron derivando en un lobby interesante que estuvo en la argumentación de las modificaciones del Tratado de Reciprocidad Comercial que se llevaron a cabo en 1952. Sin embargo, a pesar de que la modificación del Tratado de Reciprocidad Comercial incluyó medidas proteccionistas, algunas de estas ramas que mencioné hace poco, seguía existiendo un margen de facilidades muy importante para importar artículos norteamericanos que se mantuvo durante toda la década. La otra línea es en materia agrícola, donde los objetivos del régimen se centraron en la implantación de una nueva agricultura capaz de abastecer el mercado nacional, abandonando la idea de recuperar la tradicional agricultura de exportación. Y esto es muy importante, esta diferencia, abandonar los productos de exportación para concentrarse en los productos que abastecieran el mercado nacional y fundamentalmente las nacientes agroindustrias. Para ello formularon todo un conjunto de propuestas que se recogieron en lo que se llamó la reforma agrícola. Y ojo, es agrícola y no agraria, porque no pretendía favorecer al campesinado y mucho menos al campesinado tradicional, sino lo que pretendía era generar unos nuevos sectores sociales agrícolas con el uso y el mantenimiento de todo un conjunto de técnicas y de recursos absolutamente modernos y capitalistas. Es decir, un nuevo sector agrícola que no tenía nada que ver con ese sector desplazado de campesinos y que tenía problemas con la tenencia de la tierra, que tenía problemas con sus condiciones de vida y con sus condiciones sociales. Se trataba de una nueva estructura de la producción con nuevos patrones tecnológicos y con la incorporación de nuevas superficies. En esta línea lograron abastecer al mercado nacional de una gama de productos, entre otros azúcar, leche fresca, huevos y aves, y un aumento significativo en la producción de arroz, oleaginosas, frutas y hortalizas. Cuando nosotros revisamos las estadísticas agrícolas de la época, no me quiero detener mucho en esto, pero es evidente cómo comienza a darse una ruptura respecto de nuestros patrones, de nuestra despensa tradicional, de nuestros cultivos, no solamente de los productos de exportación, sino respecto a la despensa y a nuestros principales repertorios de productos locales y regionales a favor de esta visión totalmente nueva y capitalista de la agricultura y pensando no solamente en la agroindustria, sino en nuevas formas de mercadeo y de comercialización. Dentro de la línea agrícola constituyen dos temas muy interesantes: el sistema de riego del Guárico, pensando sobre todo en la producción arrocera, y la unidad agrícola de Turén, que dada lo interesante de esa experiencia, merecería una conversación aparte. Y finalmente, una línea importante de esta obra material es la cuestión petrolera. Durante el decenio, el aumento de la producción y exportación petrolera
hizo que las cifras se triplicaran entre 1945 y 1957, y la expansión de otras actividades extractivas como hierro y amianto a través de compañías extranjeras también aumentó, reforzándose así la dependencia del país respecto del comercio externo. De la materia petrolera, que creo que es muy interesante y poco trabajada y poco desmenuzada, la materia petrolera de la dictadura prejimenista, yo creo que hay dos elementos que merecen especial atención. El primero es en los primeros años, en la época de Delgado Chalbaud justamente, que es la misión especial venezolana al Medio y Cercano Oriente, que se realizó en el último trimestre del año 49, que fue el primer contacto oficial establecido entre Venezuela y los países petroleros, y que fue un hecho de trascendental importancia para todo lo que vino después y, por supuesto, para lo que concluyó en la formación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta gira fue una importantísima oportunidad para intercambiar informaciones, opiniones, políticas de precios, detalles, muy interesante. Y ya sabemos cómo evolucionó después la formación de la OPEP. La segunda cosa que me parece interesante de la política petrolera, el segundo evento, que desde mi perspectiva espera aún una investigación más exhaustiva de sus contenidos, fue la negociación de las concesiones petroleras de 1956, sobre las cuales ha habido un gran debate ideológico, pero me parece que haría falta un debate más de los contenidos específicos. En la exposición de motivos previa a la apertura de la negociación, Luongo Cabello, que era el ministro, aludía a la necesidad de ampliar las reservas a través de la acción directa del Estado y del cauce de nuevas concesiones, pero donde la política fundamental era la diversificación dentro de la industria petrolera, es decir, dar paso a nuevos capitales, equilibrar las producciones de las diferentes jurisdicciones del país y favorecer la expansión hacia nuevas industrias como la petroquímica. Con esto de diversificar dentro y fuera de la propia industria petrolera, se buscaba llegar a acuerdos con petroleras de menor importancia, distinta de las grandes compañías petroleras con las que tradicionalmente se había venido estableciendo pues las relaciones. Como resultado de este proceso se entregaron 821.089 hectáreas y se favoreció el proceso de diversificación al otorgar la buena pro a compañías distintas a las que ya operaban. También Luongo Cabello presentó un proyecto para nacionalizar el gas y favorecer el funcionamiento de la petroquímica. Todos estos elementos que acabamos de mencionar en esta obra material, de alguna manera se visibilizaron por una parte, una importante expansión del mercado interno. El mercado interno, resultado del ritmo de las inversiones, del aumento de la población, de la generalización de la monetarización salarial, de la expansión del gasto fiscal, de la ampliación de la capacidad adquisitiva, del desarrollo de la red vial y, por supuesto, una gran política de construcción de edificaciones y de viviendas populares, que quizás sea una de las facetas que más ha quedado en el imaginario de los años 50, todos los planes nacionales de vivienda, las construcciones del Banco Obrero de la época y las edificaciones de otros usos y de infraestructura con distintos fines, ya fuese ornato, embellecimiento, vías de comunicación, infraestructuras de uso agrícola, casas sindicales,
hoteles, institutos de recreación, etcétera, etcétera. Esto quizás es parte de las imágenes que han quedado en la mente de muchos de los que vivieron los años 50 y de sus herederos. ¿Qué pasó con la dinámica social? La dinámica social, cuando revisamos la dinámica social, podemos llegar a la conclusión de que se favoreció claramente al sector capital en detrimento del sector trabajo. Es decir, si bien es cierto que la dictadura no gobernó para lo que pudiéramos llamar la burguesía de la época, sí es cierto que mantuvo con ella estrechas relaciones en la medida en que importantes personeros oficiales, a su vez, eran accionistas o integrantes de compañías, bancos, negocios de la urbanización de las principales zonas de Caracas, etc. Dentro del sector empresarial se venía operando un proceso de diferenciación interna, pero había una cúpula de ese sector que funcionaba en forma integrada como financistas, comerciantes e industriales. Entonces, como decíamos, las disponibilidades para la inversión, el clima de paz laboral, a través de los cuales era factible conectarse en la distribución del ingreso público y las posibilidades de vinculación con algunos de los negocios lícitos o no de los personeros o allegados al régimen, permitieron, sobre todo a finales del periodo, un fortalecimiento significativo del sector empresarial y su maduración como tal. Cosa que es muy importante y que lo vamos a ver claramente en el papel que van a desempeñar el sector empresarial en los primeros años de la década de los 60. Guarda para mañana. Dentro de este protagonismo de los sectores empresariales, se evidenció desde diciembre de 1951 un sector que se autodenominó Comité Pro Defensa de la Economía Nacional y que fue muy importante, como decíamos antes, en todo ese proceso de demandas para lo que pudiera ser las protecciones de esa industria nacional en una serie de ramas y muy especialmente en lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Los comerciantes se beneficiaron con la apertura de la posguerra, con toda el papel de importadores de todo género de bienes, maquinaria, materias primas, artículos de lujo, muebles, artefactos electrodomésticos, y hubo una especie de repartición de intereses entre los grandes comerciantes importadores y que trabajaban con mercancías que llegaban al país y los sectores criollos que tenían a su vez la responsabilidad de las cadenas comerciales del pequeño y el mediano comercio. El sector bancario ha sido muy estudiado por Pacheco, Plaza y Machado en su libro, donde hacen un maravilloso trabajo sobre cómo fue el crecimiento del sector bancario, el incremento de los depósitos de ahorro, los aumentos de capital. Y también en ese mismo trabajo de Machado, Pacheco y Plaza se visualiza muy bien el sector de la construcción, su crecimiento tanto en la construcción pública como en la construcción privada y el importante proceso de concentración en esta área y las vinculaciones que existieron entre muchas de estas compañías y el régimen a través de algunos de sus accionistas o directivos que también fungían como personas muy cercanas al régimen o incluso eran parte de él.
la actividad agrícola, la modernización de los sectores productivos y el surgimiento de la agroindustria, como ya dijimos, conllevó un proceso de diferenciación de sus actores. Por un lado, el fortalecimiento de las unidades nuevas, con tecnología nueva y con sectores sociales con otro perfil cultural, económico y tecnológico. Los empresarios agroindustriales, los dueños de complejos integrados como el complejo avícola, la producción tabacalera, los centrales cañeros, la industria de gasa con la producción de ajonjolí y la industria lechera. Y por otra parte, los trabajadores agrícolas, los tradicionales que tenían una situación bastante crítica y que terminaron siendo bastante desplazadas del menú de opciones, desplazados del menú de opciones que se generalizó en la época. Y esta tecnología tan difusa en el campo... Doctora Castillo, vamos a ir cerrando porque hay varias preguntas y el tiempo se nos está acabando para el tiempo que duran las conferencias. Disculpe. Perfecto. No, perfecto, sí. Ya vamos a cerrar. En todo caso, lo que nos faltaría por referirnos, ya terminando justamente en este momento con este bosquejo de la dinámica social, es referirnos entonces un poco a cómo, lógicamente, durante esa periodización que hicimos, de cómo desde mayo hasta diciembre del 57 se agudizan los factores críticos, cómo se va dando ese proceso tan difícil y tan complicado, no solamente de entendimiento entre los diferentes sectores sociales, sino fundamentalmente de los partidos políticos que desde la oposición tenían posturas críticas radicales con diversas perspectivas y que se vieron de alguna manera agudizadas por la crisis que comenzó a sentirse hacia finales del año 56, principios del 57, con la caída del precio del petróleo, el endeudamiento que empezó a socavar parte de ese funcionamiento tan fluido económico y social, pero también con la agudización de todo lo que tuvo que ver con el sojuzgamiento de los derechos políticos, de la participación, el afianzamiento de la exclusión, el encarcelamiento, la persecución de los líderes políticos, y siendo algunos sectores particularmente, especialmente golpeados. Quizás en las preguntas tengamos oportunidad de referirnos a esto. Hay algunos actores que fueron muy importantes, el caso de la universidad, que fue uno de los elementos muy importantes, la emergencia de la universidad, que ha quedado patente pues, en la huelga del 21 de noviembre del año 57, la emergencia de la confluencia de los partidos en la sociedad patriótica y, bueno, finalmente los sectores trabajadores. Es decir, lo que me gustaría señalar es cómo fue un proceso muy complicado de acercamiento, de discusión, de concesiones, de diálogo, de búsquedas que duró mucho tiempo y que significó mucho esfuerzo para poder de alguna manera llegar a acuerdos que cristalizaran en esa oposición que conocemos. Se hizo pública en las jornadas de enero del 58. Simplemente como insumo para lo que había sido el nombre de esta conversación, a mí me gustaría cerrar con una frase de Cabrujas, de José Ignacio Cabrujas. José Ignacio Cabrujas dice en El estado del disimulo: Pérez Jiménez decretó
el sueño del progreso. El país no progresó. Desde luego, el país engordó. Y hay una diferencia entre engordar y progresar. Pero esa gordura, ese sobrepeso, desempeñó el rol del progreso. Yo quiero cerrar con esa frase de Cabruja, que me parece que es analíticamente muy interesante para evaluar todas esas líneas de las que estuvimos hablando. De aquí. Muchísimas gracias, doctora Castillo. Hay un poco de preguntas aquí que esperan para que usted ahonde en su conferencia. Voy a empezar con Carmen Mendoza, que es la primera pregunta. En cuanto al golpe de 1948, ¿consideraría usted que el problema estuvo en que Acción Democrática comenzó a desplazar a los militares e impuso una dictadura de partido? Se pregunta ella. Ajá. ¿Quieres que te lea varias porque y por lo menos dos o tres. Perfecto. Profesora. Voy con Pepe Julián Hernández, pregunta. Señala, usted refiere al periodo como dictadura militar desarrollista. John Lombardi, que no deja de aportar algunas perspectivas interesantes, cataloga los atributos de Pérez Jiménez como decimonónico. ¿Será que tiene algo de razón, Lombardi? Y voy con la tercera, que es de Cira Romero. En ese enfoque desarrollista que promueve el nuevo ideal nacional, ¿cuáles eran las políticas sociales? ¿Cuál era el enfoque sobre igualdad de oportunidades y mejoramiento de los estratos más pobres de la población? Y cerramos con estas tres. Bueno, comencemos por la última. Ninguno. Yo creo que si hay algo que no... Yo creo que si hay algo que no aparece claro visiblemente en estos postulados, son políticas sociales dirigidas directamente a buscar mejorar la calidad de vida de la población. ¿Cuáles fueron las políticas sociales de la época? Todas tienen que ver con obra material. ¿Qué quiere decir obra material? Trabajo. Evidentemente, era tal la dinámica de todo lo que se estaba haciendo que entonces todas las construcciones tenían 3 turnos y eso significaba incorporar mucha gente de características distintas. Y así como había esos 3 turnos en la construcción, los había en otros planes, en otros proyectos. Entonces, ¿cuál era, de alguna manera, la política social fundamental? Eso, abrir fuentes de trabajo y favorecer fuentes de trabajo. La segunda, un poco la vivienda, la construcción de viviendas populares, y todos esos ensayos que se hicieron, que han sido muy bien trabajados y muy bien estudiados desde el taller del Banco Obrero, los ensayos de las edificaciones multifamiliares, que fueron muy importantes y para incorporar a las poblaciones que empezaban a llegar y empezaban a incorporarse en los cinturones de la población. Entonces yo diría que esas políticas sociales fueron fundamentalmente trabajo y vivienda. De alguna forma pudiéramos señalar algunas políticas desde el punto de vista de la salud, pero el desarrollo, por ejemplo, desde el punto de vista educacional ha sido muy bien trabajado por algunos investigadores del área de la educación y vemos cómo, si bien es cierto, hubo una cantidad muy importante de leyes y de reglamentos y de medidas que se tomaron que tienen que ver con el funcionamiento educativo en sus diferentes niveles, si bien es cierto que hubo algunos elementos muy significativos de materia curricular, sin embargo no pudiéramos decir que hubo un incremento muy grande de la oferta de escuelas, ni de liceos, ni siquiera de universidades. Entonces yo diría que fundamentalmente ya vimos cómo en materia agrícola
materia agraria tampoco hubo, para los sectores tradicionales de la población tampoco hubo una gran atención. Entonces yo diría que para los sectores trabajadores fundamentalmente se les ofreció fue también obra material. Se les ofreció obra material, se les ofreció por vía indirecta los efectos que tenían que ver con ese mercado interno, por vía indirecta los efectos de las vías de comunicación, por vía indirecta los efectos de la dinamización del mercado interno. Lo del nuevo ideal nacional, si es decimonónico, yo creo que el nuevo ideal nacional es una mezcla muy interesante de cosas, pero yo no lo percibo. A mí me parece que es muy importante toda su discusión en torno al papel que tenía por delante la vanguardia y la vanguardia ilustrada, la ciencia y la tecnología. Y cómo la ciencia y la tecnología pueden ser capaces de impulsar el desarrollo. Quizás lo decimonónico pudiera ser porque tiene algunos resabios algunos resabios en su manera de ver todo lo que tiene que ver con nuestro pasado colonial. Tiene una gran dificultad para analizar nuestro pasado colonial desde una perspectiva mucho más tratando de conocer lo importante que es toda esa historia originaria nuestra. Eso no tiene nada, en el nuevo ideal nacional eso casi no tiene cabida, por lo menos en algunos de los voceros más identificados con el régimen. Al contrario, siempre se piensa que lo mejor que nos puede ocurrir es precisamente esos cambios que se han dado y poner distancia de ese pasado. Sin embargo, en la filosofía del periodo, no obstante, esa visión que sobre todo está muy presente en Vallenilla Planchar, por ejemplo, que esa visión de no miremos hacia atrás, el atrás es el atraso, el atrás es la pobreza, no miremos hacia allá, eso folclórico es pobreza. Sin embargo, frente a él, que tiene esa visión y que todos sus artículos del Heraldo están muy marcados por esa visión, hay una exaltación muy importante del nacionalismo. Quizás por allí pudiera ser que se consiguieran algunos elementos de lo que pudiéramos llamar decimonónico, es decir, esa exaltación del nacionalismo, de la gesta de la independencia, de la gesta de los libertadores. Y el golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948, yo pienso que el golpe de Estado del 24 de noviembre, yo creo que ya los militares, cuando deciden aliarse en el movimiento octubrista en la jornada del 18 de octubre, yo creo que ya no solamente en Venezuela, sino en América del Sur, ya todo este ideario de la internacionalización internacional de las espadas, la internacionalización de las espadas, todo este ideario de las Fuerzas Armadas como la gran vanguardia de los procesos económicos y sociales y del desarrollismo, ya todo eso venía funcionando y ya todo eso venía gestándose. Y yo creo que ellos fueron construyendo sus condiciones, fueron construyendo el escenario a partir del cual pudieron, aprovechando algunas debilidades de nuestra estructura institucional y algunas debilidades del proceso que se vivía en el año 48, aprovecharon de dar el zarpazo. Pero creo que esa visión en los sectores militares estaba muy bien decantada. Perdón, se me había olvidado.
Se me había olvidado abrir el micrófono, disculpa. Voy con varias preguntas que están relacionadas. Dos de Cira y una de Tomás Kepes. ¿Cómo se expresaba y cómo se reprimía la oposición política en la época? Siendo la corrupción una constante en nuestra historia, ¿cuáles eran las manifestaciones de ello en esa época y qué rol asumía el gobierno de la época para su contención? Y la de Tomás Kepes, que resume lo dicho antes o lo que inquieta a Cira. ¿Qué opina la doctora Castillo sobre la persecución y los asesinatos del régimen militar a los opositores y qué pasó con la corrupción militar? Y luego regreso a otra que esta. Mira, del régimen militar no te oí bien la última. ¿Qué opina la doctora Castillo sobre la persecución y los asesinatos del régimen militar a los opositores y qué pasó con la corrupción militar? Porque las tres preguntas están relacionadas. Sí, bueno, yo creo que sí, están muy relacionadas. Vamos a tratarlas las tres juntas. Ajá. Evidentemente que la oposición tenía grandes dificultades. Grandes dificultades, ¿qué quiere decir? Nosotros sabemos muy bien lo que es no tener prensa, sabemos lo que es no tener acceso a la radio, sabemos muy bien lo que es no tener acceso a los mecanismos de opinión pública, sabemos muy bien lo que significa tener que enmascarar detrás del humor, detrás de la crítica divertida, detrás de los elementos cómicos. Evidentemente hay muchas anécdotas de la época en la cual aparentemente frases inocuas tenían que ver con la crítica a los militares integrantes de la Junta de Gobierno o al gordito del Táchira o las caricaturas o todo aquello que se hacía sobre la horchila o todo lo que se hacía con las conocidas visitas que recibía el presidente de algunas figuras públicas del mundo del espectáculo, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros sabemos las dificultades que puede significar para una sociedad cuando no hay posibilidades de hacer una crítica abierta y que llegue a todos. Y también sabemos que estaban desmantelados y estaban ilegalizados tanto el Partido Acción Democrática como el Partido Comunista. Después del 52 el Partido Unión Republicana Democrática, y el único que se mantuvo legal fue COPEI, pero que también fue en los últimos años, ya a partir del 55, 56, empezó también COPEI a recibir presiones y a hacer sus figuras más importantes, sus líderes más importantes también empezaron a ser tocados. Es decir, estamos en presencia claramente de un régimen muy autoritario y de un régimen cuyo autoritarismo se va haciendo más intenso hacia finales del periodo. Y aquí lo mezclo un poquito con la pregunta de la corrupción, la segunda pregunta que creo que era de Cira. Es decir, cuando nosotros analizamos digamos que desde 1952 hasta 1958, analizamos el gobierno, la dictadura militar. Nosotros, a mí me parece visualizar que estoy viendo un tránsito de un gobierno que comienza siendo un gobierno de las Fuerzas Armadas a un gobierno que termina siendo de una camarilla personal que preside Pérez Jiménez. Es decir, cuando yo empiezo a hurgar en los documentos y empiezo a hurgar en lo que va ocurriendo, puedo ver cómo se va distanciando institucionalmente de las Fuerzas Armadas para irse concentrando en una camarilla donde hay militares, pero hay también socios en todos los negocios. Y aquí me meto menciono lo de la corrupción. Es decir, esa camarilla es una camarilla que la compone no solamente personas
de las Fuerzas Armadas, que sí hay un importante grupo de ellas, sino también los socios en los negocios, los socios en las acciones, en las diferentes, y cómo esa camarilla termina concentrándose cada vez más hacia el año 1957. Entonces, efectivamente, allí el panorama de la corrupción pues está allí, miles de negociaciones, miles de acuerdos y esa concentración en ese grupo. Y por supuesto el aumento de la represión. La desobediencia social en el periodo también se va incrementando, porque los peores años, los años que los autores llaman los años del silencio, los años del adormecimiento, son entre 1952 y 1956. Son los años en que definitivamente ha sido descabezada la oposición después de las elecciones del 52, donde habían habido algunos eventos putschistas también en esa época y eso había significado una cantidad de cosas, la cantidad de muertes de personajes interesantísimos que todos conocemos, de líderes de Acción Democrática que todos conocemos, que habían sido ajusticiados y que habían muerto en esos años. Es decir, esos son años donde progresivamente hay un periodo de silencio, pero eso empieza a despertarse en el año 56 y comienza nuevamente, pero ya se trata de otro tipo también de actitud. Es decir, no es la misma manera de expresar el descontento la del año 52 que la del año 56. Sobre esto tenía unas narrativas interesantísimas Teodoro Pekov, donde contaba cómo estábamos en presencia de dos momentos totalmente distintos, dos situaciones diferentes, una relación con los sectores trabajadores distinta, una relación con los sindicatos distintos, pero todo esto ocurrió porque hubo un proceso de muy doloroso, un proceso muy fuerte de enfrentamiento con los políticos y con los líderes, que permitió también, bueno, el diálogo y buscar nuevas formas de encontrarse y de concertar para poder seguir avanzando. Continúo. Juan Carlos Reyes pregunta, ¿considera que el periodo de Pérez Jiménez es un paréntesis de la democracia o es un rompimiento con ella para ser retomada después? Es un rompimiento. Sí. Lo que tiene, sigo aquí con Pepe Julián Hernández, que ha hecho varias preguntas. Lo que tiene descrito y analizado hasta el momento parecen ser muchas luces, sobre todo en lo económico, con esa dinámica que era imposible que no llenara vacíos y expectativas sociales. Podría llevar a pensar que a la dictadura lo que le faltó fue tiempo para cerrar la obra cumbre del desarrollo nacional. ¿Qué piensa sobre esto? Y cierro con esta tercera pregunta, son distintas. ¿Existió alguna relación, influencia, comunicación entre el Pérez Jiménez de los años 50 y el Pinochet pregolpe chileno 1973? Bueno, comienzo por ahí, no sé. No tengo la menor idea, no sé. No sé si hubo alguna comunicación entre Pérez Jiménez y Pinochet, no sé, pero comunicación más o comunicación menos, lo que es muy interesante y lamentablemente yo no sé, no he seguido estudiando el militarismo, pero sí tenemos muchos compañeros, incluso en la Academia de la Historia tenemos muchos compañeros muy dedicados a ese tema. Quizás lo que sí sería interesante es ver cómo ha seguido esa discusión dentro del militarismo latinoamericano, ¿no? Y cómo ese militarismo de los años 50 y principios de los 60, cuáles son las nuevas narrativas de eso hacia los 70 y los 80. Y ahí probablemente podremos saber cuántos elementos comunes, cuántos entramados, cuántas
cuántas cosas se pueden estar mutuamente influyendo allí bueno, y pudiéramos hacer algunas hipótesis sobre Pinochet, pero yo realmente no lo conozco, no lo sé. La primera pregunta, sin lugar a dudas, es un rompimiento. No, es un rompimiento totalmente, es un rompimiento, es un régimen totalmente de exclusión de lo civil, de exclusión de los partidos, de exclusión de la disidencia, de autoritarismo militar. Y en relación con Pepe, José Julián, la segunda pregunta, fíjate que, claro, es que el tema muy interesante es el tema del desarrollismo, porque el tema del desarrollismo es luminoso, es lo que dice Cabruja, engorda, es sobrepeso. Ahora, eso es desarrollo. Fíjate, cuando yo veo el mundo de la producción agrícola en ese periodo y veo que se incrementó, vamos a ver que las luces son intermitentes, es decir, hay luces de todo tipo, hay luces que prenden y luces que apagan. Y creo que eso no nos puede asustar porque puede haber luces y puede haber luces que prenden y apagan y pueden haber sombras. Y creo que todo eso es el entramado de las situaciones históricas que creo que no tiene por qué asustarnos. Pero, por ejemplo, cuando analizamos la problemática agrícola, vamos a tener situaciones tan interesantes como el autoabastecimiento de Venezuela de arroz, que no solamente llegó a tener una producción tan importante de arroz que lo llevó al país a autoabastecerse y a exportar arroz durante buena parte del resto del siglo XX. Y todo eso a partir de todo ese desarrollo interesantísimo del sistema de riego del Guárico y de todo ese desarrollo que se puso en práctica en función de la política arrocera. Pero así como ocurre eso, ocurre lo otro. ¿Cómo matamos una cantidad de cultivos nuestros, parte de nuestra despensa originaria, porque simplemente no eran productos y no eran alimentos que tenían que ver ni con la agroindustria ni con el mercado que el espíritu moderno estaba haciendo famoso como nuevos hábitos alimentarios? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando, por ejemplo, de los tubérculos. Estoy hablando, por ejemplo, de las papas. Por ejemplo, nosotros teníamos toda una cantidad importante de papas, una variedad importante de papas que eran papas nativas, propias de nuestra zona andina, de la incluso de las tierras altas de Lara, donde había toda una producción papera interesantísima con papas muy características que tienen que ver con lo que se llama hoy en día el corredor papero andino, que viene desde Bolivia y Perú y que tiene como última estribación las montañas andinas nuestras merideñas. Nosotros perdimos todo eso porque aquí en esos años se impuso la papa importada. Se impuso la papa importada, ¿cuál? La papa canadiense y la papa holandesa. La semilla de papa canadiense y de papa holandesa, porque ese fue todo un paquete agrológico, con una cantidad de características y con fertilizantes y perdimos totalmente nuestras semillas de papas nativas. Este ejemplo de la papa lo podría repetir con otros productos. Entonces allí vemos cómo están mezcladas las luces y las sombras. Entonces, ¿qué hicimos? Terminamos desarrollando un proceso agrícola que, mientras algunas cosas se convirtieron en tan importantes como para que nosotros pudiéramos hasta exportarlas, destruimos nuestra agricultura de exportación. ¿Por qué? Porque descuidamos magistralmente el cacao y el café, por ejemplo.
Los descuidamos y los olvidamos. Entonces, ahí se mezclan las luces y las sombras. Bueno, cerramos, Ocarina, con 4 preguntas. Son las últimas 4 que tenemos aquí. Te las leo seguido. La primera de Moisés Guidón. ¿Se puede calificar entonces que lo económico se podría definir como un capitalismo de Estado desarrollista y centralista? Andrés Arbelo pregunta, interviene de nuevo, ¿cuál fue la influencia en la región? ¿Pudiera afirmarse que fue una dictadura de derecha? No. Pepe Julián de nuevo interviene y pregunta, o comenta, en el 51 Pérez Jiménez cierra la Universidad Central de Venezuela y en el 53 autoriza la fundación de 2 universidades privadas, la Universidad Católica, Andrés Bello, y la Santa María. Y pregunta entonces, con la mirada de hoy no podríamos decir que se estaban mostrando planos y encauces distintos de la relación Estado-sociedad. Y cerramos con la de Javier Escala. ¿Por qué un sector del ejército abandona a Pérez Jiménez en el año 1958? Comienzo por ahí, porque ya no sentían que lo representaban. Porque ya sentían que Pérez Jiménez no lo representaba, porque se había distanciado tanto de la institución militar que solamente una camarilla era la que lo rodeaba y la que de alguna manera tenía cabida dentro de ese proyecto, porque Pérez Jiménez de alguna manera también había, por decirlo de alguna manera, con sus tentáculos, tenía un control, y un control que no era solamente un control económico y social, sino también un control político y de las opiniones. Entonces, efectivamente, el sector de las Fuerzas Armadas que conspira y que se levanta, y es un sector que se siente que ya no está representado en esa figura, no está representado en ese gobierno, y que para salvar a las Fuerzas Armadas no le queda otra sino dar ese zarpazo. Que el futuro de las Fuerzas Armadas depende de que den ese paso adelante. De José Julián, probablemente sí, José Julián. Sí, yo no había pensado en eso de las universidades privadas, pero sí, probablemente yo sí creo, es que mira, los años 50 son demasiado complejos, demasiado diversos, y a mí me gusta decir que nosotros tratamos siempre de creer que todo lo que ocurrió en los años 50 está directamente vinculado a la dictadura, a las políticas públicas, al gobierno, a las Fuerzas Armadas, pero es que ocurrieron muchas cosas en los años 50 que tienen que ver con eso que yo llamo el espíritu moderno, que tienen que ver con los cambios epocales que se están dando y que son muy importantes. Yo creo que hay muchas cosas que cuando uno empieza a revisar con detalle en los años 50, uno dice, pero es que es una coincidencia demasiado grande de fenómenos diversos, complejos, que además desatan diferentes reacciones y diferentes situaciones. Entonces, probablemente esto que dices de las universidades tenga que ver con una nueva relación Estado-sociedad, que en el caso de que esa experiencia del gobierno militar hubiera continuado, pues hubiera tenido otros desenlaces u otras dimensiones. Probablemente sí, ¿no? La influencia en la región. Bueno, yo creo que la influencia en la región, bueno, Venezuela se veía como un país que tenía, bueno, el ingreso per cápita más importante de toda América Latina, que tenía además un liderazgo muy importante. Los expertos en relaciones internacionales han subrayado mucho el liderazgo que Venezuela jugó en relación con el resto de la región, con América del Sur, e incluso las posturas que en algún momento tuvo frente a una serie de situaciones en relación con Estados Unidos y con otras,
propuestas ante los organismos de representación interamericano, etcétera. Es decir, Venezuela era vista como un país que tenía una presencia importante y, por supuesto, era vista como una dictadura. Yo no creo, independientemente de la fascinación. Cuando uno lee las novelas, por ejemplo, que dan cuenta de la inmigración en ese periodo, y uno lee, por ejemplo, hay una novela que se llama Imán, de José Antonio Real, que tiene que ver con la llegada de los canarios. Cuando uno ve, evidentemente hay una fascinación por lo que están descubriendo, un país que está cambiando, un país maravilloso, que parece que es toda posibilidades, todo sueño, todas potencialidades. Eso es verdad, y eso se ve, pero también se aprecia lo otro, las contradicciones que se daban en la situación específica. Entonces creo que sí, es un gobierno que desde mi perspectiva, y aquí me meto con la primera pregunta, yo por eso lo califico de dictadura militar desarrollista, porque creo que su carácter de dictadura militar está clarísimamente tipificada. Hay discusiones entre los expertos en regímenes militares, que si es pretorianismo, que si no lo es. Ahí hay toda una serie de discusiones abiertas, y los nuevos peregimenólogos, que hay muchos, los nuevos peregimenólogos tienen allí muchas nuevas categorías y perspectivas. Yo prefiero hablar de dictadura militar desarrollista, y sí es un Estado muy concentrado, productor y de derecha. Doctora Castillo, muchísimas gracias por su magnífica exposición. Además, bueno, yo antes de despedirme, en primer lugar quiero agradecer de nuevo a todos porque nos hacen recordar la importancia realmente que tiene la historia para el país y para la comprensión de lo político. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quiero invitarlos a que se conecten el lunes 2 de noviembre, que la doctora Catalina Banco va a dictar una conferencia vía Zoom, videoconferencia, titulada Comerciantes alemanes en la región Maravina. Para poder inscribir en esto, es gratuita, pero para inscribirse tienen que escribir a la cámaradecaracas@gmail.com y allí les dan, se pueden inscribir. Bueno, al museo, a Luis Chacín, muchísimas gracias, Luis, por toda la colaboración para el manejo del Zoom. Y a todos, muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Doctora Castillo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Ocarinita, besos, excelente. Y gracias a todos por su consecuencia y su permanencia, su interés por la historia. Estamos gracias a conectados. ustedes, y seguimos en esto. Claro que sí. Ya organizaremos otro para el año que viene, otro ciclo. Okay. Yo salgo de aquí.